Por favor, abramos nuestras Biblias en Lucas 11, 14 al 23. Lucas 11, 14 al 23. Padre Santo, seguimos en esta actitud de adoración, expectante de qué tienes para enseñarnos. Espíritu Santo, te suplicamos que nos des entendimiento de tu palabra, que corrijas lo que tengas que corregir, Señor, en nuestra teología, que nos enseñes, que nos ayudes a vivir en tu verdad, Señor, para gloria tuya y para madurez y crecimiento de tus hijos y para salvación de los que aún viniendo a la iglesia aún no te reconocen como Señor y Salvador. Padre mío, te suplico humildemente que obres en mí, que perdones mis pecados, Señor, en esta vasija de barro. Obra en mí, Señor, y obra en mis hermanos. Te lo rogamos. Amén. Quiero hacerle una pregunta. ¿A qué reino pertenece usted? ¿Quién es su Señor? Usted fácilmente te dice, no, el reino de Dios. ¿Seguro? ¿Seguro? Espero que con el transcurrir de la prédica cada uno podamos responder esa pregunta. Porque hay un verso ahí, 23, que el Señor dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, conmigo, es como si Jesús dijera, conmigo no hay medias tintas. O es o no es. O está conmigo o está contra mí. Y duro es dar coces contra el aguijón. Muy bien. Queridos, se han escuchado tantas cosas de Jesús. Voy a decir algunas de las que he escuchado, pero imagino que usted ha escuchado muchas otras de quién es Jesús. Muchos han hablado que fue un hombre sabio, y lo fue. Otros han dicho que fue un revolucionario. De hecho, en algunos discursos políticos lo he escuchado que se pegan de algunas cosas que Jesús ha dicho para como darle soporte al discurso social, que fue un revolucionario, que fue un gran político. Otros dicen que Él es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Han dicho tantas barbaridades del Señor. Pero ¿qué pensaría usted si alguien dijera que Jesús es un instrumento de Satanás? Terrible, ¿verdad? Que alguien se atreva a decir que Jesús es un instrumento, un vasallo de Satanás. Grande blasfemia, ¿sí o no? ¿Ha escuchado usted decir a alguien eso? Pues déjeme decirle que los judíos dijeron eso de Jesús. Dijeron que Jesús era un instrumento de Satanás. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que estas personas que conocían muy bien las Escrituras, que las a eso se dedicaban? Ellos se dedicaban a estudiar las Escrituras meticulosamente, conocían muy bien todo el Antiguo Testamento, eso eran las Escrituras que habían en ese momento, todo lo que Dios había hecho por su pueblo.
Ellos conocían las profecías acerca de que un Mesías iba a venir. Ellos lo esperaban con ansias. Y sin embargo, cuando tuvieron al Hijo de Dios cara a cara, le llamaron que era instrumento de Satanás, hermanos. Instrumento de Satanás. Demostrando con esto que tenían un concepto extremadamente equivocado y además peligroso. Y ya lo vamos a ver. No sabían inclusive a lo que se estaban exponiendo con decir eso. Entonces, ellos que tenían teóricamente el concepto claro de quién era Jesús, cuando lo tuvieron realmente demostraron que no lo tenían. Y la pregunta es, ¿usted tiene un concepto claro de quién es Jesús? El creyente no puede tener conceptos equivocados de él. Esos comentarios de que, ya lo hemos dicho aquí en algunas ocasiones, pero esos comentarios de que Él es amor, y lo es. Pero no aceptar que Él es justo también, ya ese no es el Jesús de las Escrituras. Entonces el creyente está llamado a conocer integralmente, a conocer bien al Señor. Y por ello el texto de hoy, estoy convencido, nos va a ayudar a conocerlo más, y entre más lo conocemos, más podemos confiar en Él. Más podemos confiar en Él. Vayamos al texto, por favor. Capítulo 11, versículos 14 al 23. Voy a leerlo completo y luego vamos a ir por sesiones. Ya, Él tiene allí 3 sesiones, vamos a tener allí. Estaba Jesús. ¿Cuál es el contexto? ¿Recuerden la prédica pasada? Que los discípulos le pidieron a Él. Ese es el contexto anterior, ahí inmediato. Ellos le han pedido a Él, Jesús, Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y después de que Él les da el modelo de oración, dice que estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, el hombre. El hombre que estaba poseído y no podía hablar, ahora que es liberado, entonces comenzó a hablar. Y la gente se maravilló. Esto era algo extraordinario. Sin duda alguna, porque lo conocían, veían al mudo para arriba y para abajo y con todas las experiencias de estar poseído, y ahora ven que alguien viene y ¡wow!, lo libera. Pero este texto es un texto lleno de contrastes. Siempre que usted ve un pero, usted va a ver contrastes. Mucha gente se maravilló, pero, es decir, se asombraron, pero algunos de ellos decían, estos no se maravillaron. Ahí va a ver usted 3 grupos de personas. Los que se maravillaron, wow, esto es extraordinario, ¿quién es este? Pero hubo otro grupo, versículo 15, que decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y hay otro grupo que no se maravilló, que este milagro le pareció chiquito. No, eso no nos impresiona. Queremos señales del cielo. Eso no nos impresiona. Otros, para tentarle, recuerden que ya explicamos que la palabra tentación tiene 2 connotaciones para los hebreos. No es tentarle para pecar, sino para ponerlo a prueba. Demuéstrenos, pruébenos. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, ese más es un pero.
Pero él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quiénes lo echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero, ¿si ven esa sucesión de peros? Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Tremendo, ¿verdad? Yo vi las caras de asombro de algunos de ustedes cuando hablé que había personas que habían declarado que Jesús era instrumento de Satanás. Increíble, ¿verdad? Pero los que lo esperaban eso declararon: instrumento de Satanás. Aquí hay vamos a mirar 3 puntos aquí. Y el primer punto es, a raíz de él haber libertado a este hombre del demonio, entonces vamos a ver lo que dijeron sobre eso, lo que eso causó, lo que dijeron de él. En el otro punto vamos a ver lo que Dios dijo que realmente estaba pasando. Y en el tercer punto vamos a mirar un llamado del Señor. Versículo 14 al 16, lo que dijeron de él, lo que creyeron que estaba pasando. Estaba Jesús. ¿Quién es? Ahí en la escena está Jesús, el endemoniado, y están estos que unos se maravillaron, otros dijeron estos, pero hay otros en la escena. ¿Quiénes son? Que están aprendiendo, sus discípulos. No lo dice, pero cuando miramos el contexto, Él viene con ellos. Recuerden que ellos le acaban de decir: enséñanos a orar. No se pierda de eso, porque usted está en la escena. Usted está aprendiendo. Uno de sus discípulos, usted está ahí calladito, viendo lo que está pasando y lo que Jesús le va a enseñar. ¿Bien? Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que, salido el demonio, el mudo habló. La gente se maravilló, pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y otros, para probarlo, le pedían señal del cielo. Esto fue un evento extraordinario. Esto fue un evento que a ellos los dejó atónitos. Hay una versión que dice: quedaron atónitos. Atónito es alguien que queda paralizado, estupefacto, al ver semejante suceso que acababa de ocurrir. Que cómo era posible que alguien hiciera eso. Y entonces estos quedaron en shock. Asimismo, hoy en día hay quienes se asombran de los milagros. Fíjense que quedaron maravillados, pero no dicen ni reconocieron a Jesús como el Mesías. Solo se quedaron maravillados por el suceso que había ocurrido. ¿No pasa así hoy también?
Que muchos están a la expectativa de los milagros y wow, semejante cosa que Dios hizo en la vida de fulano, en mi vida, pero de ahí no pasan. Se quedan solo en la parte emocional. ¡Wow! Eso ocurre. No hemos cambiado. En eso nos parecemos. Somos iguales a ellos. Pero habían otros que esa señal la vieron como insignificante. Ok, sí, echaste fuera el demonio, pero queremos más, danos más pruebas de que tú eres realmente el Mesías. Ahora le pidieron algo extraordinario, haznos señales del cielo. Tal vez esperaban, no sé, que la luna se pusiera verde, que los planetas se movieran. Intrínsecamente lo que aquí vemos es que estos casi que le decían, si eso lo haces, te vamos a creer. Pero no pasa hoy lo mismo. Que muchas personas por muchos milagros, por muchas manifestaciones de poder de Dios, no creen en Él. Ahora, creer en Él no significa que no crea que existe. Creer en Él es confiar en Él, primeramente para salvación, confiar en Él como Señor también. Conocí el caso de un hermano muy fiel, un hermano cristiano, y su hermana se accidentó. Y el accidente fue terrible y prácticamente le dijeron, ahí no hay nada que hacer. Y estuvo en UCI, fue muy grave, fue muy grave. En ese periodo, los hermanos del cristiano venían a la iglesia, oraban, hacían grupos de oración en la casa, todos los días se reunían para orar por WhatsApp por ella. Y Dios hizo semejante milagro porque no daban un peso por ella. Los médicos prácticamente dijeron, ahí no hay nada. Y esta mujer, milagrosamente, el poder de Dios y su misericordia la extendió sobre ella y un día llegó a la iglesia y dio testimonio. Y hasta el sol de hoy. Ni ella ni sus familiares que tanto oraban. Ocurre lo mismo, también hay está el grupo de personas que se maravillan y ahí no pasan. Está el grupo de personas que ven eso, no, demuéstrame algo más grande. Ponerlo a prueba, ¿no, Señor? Ponerlo a prueba, eso es ponerlo a prueba. Demuéstrame algo más grande y entonces te creo. Pero ¿sabe qué estoy recordando? La escena cuando el Señor dice que el rico fue al infierno y el pobre estaba allá en el seno de Abraham. Y entonces el rico le dice, mándalo allá y entonces ellos te van a creer. Dice, no van a creer. Las escrituras tienen. Pero había otro grupo allí que no se maravilló, que tampoco pidió más señales porque dijeron, no, esa señal, eso sí es cierto que acaba de echar demonios. Pero, ese es el versículo 15, él tiene ese poder porque ese poder se lo da el mismo Satanás, Belcebú. Belcebú era un dios pagano, el dios de las moscas, el dios del estiércol. Y los judíos era para referirse a Satanás. En últimas estaban diciendo, sí, él tiene poder, pero ese poder es demoníaco, al mismo Dios. Por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Estos admitieron que Jesús sí tenía un gran poder, pero para no aceptar su divinidad, no era que ellos estuvieran convencidos de eso, y lo vamos a ver. Lo que pasa es que para no aceptar, para no admitir, entonces dijeron, sí, echa fuera demonios, tiene un poder extraordinario. Pero ¿por qué es usado por Satanás?
Estos, a pesar de tanta evidencia que tuvieron frente a ellos, no quisieron aceptar que Él era Jesús. Todos los milagros que usted ve consignados en las Escrituras, tienen un propósito. ¿Cuál era? Demostrar que Él era Dios. El propósito de Jesús no fue venir a hacer milagros. Marcos 1, 35 al 39. Estaba Jesús haciendo muchos milagros, había sanado la suegra de Pedro, vinieron muchos y se agolparon y él sanando y expulsando demonios. Luego se aparta para orar y viene Pedro con otros y le dicen: Maestro, muchos te buscan, vámonos a predicar a otros lugares porque a eso he venido. Y a pesar de tanto milagro, de tanta evidencia irrefutable que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías encarnado, ellos decidieron negarlo y declarar más bien que era usado por Belcebú, por Satanás. Es más, lo que Jesús estaba haciendo, ellos conocían que las Escrituras del Antiguo Testamento habían mostrado todo lo que Él iba a hacer, como que iba a identificarlo como el Mesías. Y Él estaba haciendo justamente lo que ellos conocían que el Mesías vendría a hacer, y aún así decidieron: no vamos a aceptarlo. No vamos a aceptarlo. Esto que dijeron ellos no solamente fue blasfemo, sino que también fue absurdo. Y es lo que Jesús ahora entra a explicarles a ellos. Que lo que acaban de decir no solamente fue blasfemo, sino que fue tonto lo que ellos estaban exponiendo. Versículo 17 al 19. Ahora Jesús les va a demostrar que ese argumento de ellos no es válido. Escuchen. Dice Jesús: mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿por qué dice eso? Porque si Satanás es el que le da el poder para echar fuera los soldados de Satanás, pues está dividiendo su ejército. Si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú yo echo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quiénes lo echan? Por tanto, ellos serán vuestros jefes. Aquí Jesús inicia demostrándole, le da otra muestra, le acaba de demostrar que Él es Dios porque tiene el poder para expulsar el demonio. Pero ahorita le va a dar otra muestrica de quién es Él, conociendo sus pensamientos. ¿Quién tiene la omnisciencia? Solamente Dios. Y ellos conocían el Salmo, donde el salmista decía que aún no he hablado y ya tú conoces mis palabras. Ellos conocían esa característica de Dios y ahora Él les demuestra, les da una pruebita más. Mire quién está delante de ustedes y ustedes dicen que estoy por Satanás, pero yo conozco sus pensamientos. Él, conociendo lo que ellos decían, entonces ahora les demuestra que lo que estaban diciendo era totalmente absurdo. Les demuestra diciéndoles: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa contra sí misma cae. Queridos hermanos, cuando hay un conflicto dentro de un mismo país, ¿qué ocurre? Se destruye. ¿Sí lo han visto? En estos momentos, por allá no sé si es Medio Oriente o Europa, el gobierno decidió cerrar todo lo que es internet y las redes sociales. ¿Lo vieron por noticias? Y todos los jóvenes se volcaron a las calles, se metieron al parlamento, destruyeron todo, golpearon, asesinaron más de 50 personas y ese país está en caos. No fue por algo de afuera, fue interno, ¿ven?
Lo mismo ocurre, y es lo que está diciendo Jesús, una casa, una familia dividida no prevalece. Entonces lo que ustedes están diciendo es absurdo, argumentando que yo soy usado por Satanás para destruir un demonio de Satanás. Es lo que les está diciendo con eso. Eso no tiene lógica, eso es tonto. ¿Y qué nos dice la escritura de Satanás? Que él es supremamente inteligente. Él no va a hacer eso. ¿Cómo es posible que en otras palabras, cómo es posible que Satanás le dé poder a Dios que viene a destruirlo? Eso no tiene sentido. Lo que ustedes están diciendo no tiene sentido. Es absurdo. Les está derribando ¿qué? Su argumento. Les está demostrando que lo que ellos están diciendo, lo están diciendo por decirlo. Algo así como lo que también ocurre hoy en día, queridos. Gente que usted le demuestra con las escrituras, gente que usted le demuestra por mucha evidencia que Dios existe y sin embargo sacan excusas y excusas para ellos desmentir o por lo menos para negar la existencia del Señor. Es más, hoy en día hay científicos que eran ateos y Dios les ha salvado, son creyentes, y entonces entre científicos ellos sí pueden argumentar desde la ciencia la existencia de Dios, y sin embargo la contraparte del ateo se niega rotundamente a aceptar la evidencia. Y era lo que estaba ocurriendo con ellos. Les doy un ejemplo. Esta teoría del Big Bang, que de la nada una cosa explotó y de ahí apareció todo, el ser humano, los animales, los planetas. ¿La han escuchado? Eso nos la enseñan, ¿no? En los bachilleres. Que de la nada apareció algo y explotó. Y científicamente, los científicos tienen una ley, una teoría, que la nada no puede producir algo. Esa es una teoría científica, que de la nada no puede producir algo. Así es de que hubo algo que estalló. Y si hubo algo que estalló, hubo algo antes del Big Bang. Y sin embargo, los científicos se cierran. No es que no lo entiendan, es que buscan excusas y argumentos. Y era lo que estaba sucediendo con estos. Conocían las escrituras les decían cuáles eran las evidencias que demostraban cuando viniera el Mesías. El Mesías vino, el Mesías comenzó a evidenciar su poder a través de los milagros. Y entonces ellos dijeron, no vamos a creer, vamos a decir esto. Ahora lo que hace él es decirles, lo que usted está argumentando es absurdo. Y recuerden que ellos están en un periodo de ¿qué? De reinados, ¿no? De reyes, bajo el imperio romano. Así es de que ellos comprendían muy bien que si un imperio, entre ellos mismos habían divisiones, ese imperio caía. Eso es lo que está demostrando Jesús. Y es lo que ocurre hoy en día, hermanos. Por eso, ante el necio no hay que seguir discutiendo. Es lo que enseña las escrituras también, que con el necio no se discute. Satanás no tiene interés de destruirse a sí mismo y de dañar su propio reino. Eso es absurdo pensarlo. Satanás no tiene interés en destruir su propio reino. Por el contrario, lo que uno se da cuenta es que él cada vez busca fortalecer su reino. Y su reino él es el que reina en este mundo. Él no quiere destruir su propio reino. Por el contrario, lo fortalece. ¿No nos damos cuenta que las leyes de distintos países cada vez lo que hacen es apoyar todo aquello que va en contra de los designios de Dios? Leyes que salen y todas en contra del Señor. Eso es Satanás detrás de todo esto, para fortalecer su reino. ¿No se dan cuenta cómo día a día la mayoría de los jóvenes cada vez más lejos de acercarse al Señor? Porque los tiene atrapados con muchas otras cosas. Ahora su Dios son las redes sociales. Detrás de eso está Satanás fortaleciendo su reino. ¿No se dan cuenta con tanta ideología que hay de una y de otra especie?
que lo que está haciendo es llevando a la gente por caminos diferentes a acercarse a Dios. Es absurdo lo que esta gente estaba diciendo, que Jesús estaba obrando por Satanás para destruir demonios. Porque Satanás no quiere destruir el suyo, por el contrario, cada vez quiere fortalecerlo más y más y más. ¿No fortalece acaso con estas leyes donde creo que Colombia es el único país en el mundo donde hasta el 6º mes de embarazo se puede abortar? Si no estoy equivocado, parece que en España acaban de aprobar que si una persona tiene depresión, mucho problema mental, ya no puede con la depre, puede pedir la eutanasia. Entonces, el argumento de ellos era absurdo y Jesús se lo acaba de derribar. Lo que demuestra es que ellos no era que creían eso, ellos argumentaron esa excusa para no definitivamente, para rechazar a Cristo. El interés de Satanás es mantener esclavos a la humanidad del pecado. Así rechazarán cada vez más al Señor. Ahora, en el versículo 19, Él les hace una pregunta, les va a apuntillar. Casi que el versículo 19 casi es, si ustedes no aceptan el argumento que les acabo de decir, aquí no hay nada más que decir con el 19. ¿Qué les dice en el 19? Ahora, si ustedes dicen que yo he hecho demonios por el poder de Satanás, entonces sus hijos, ¿por quiénes lo echan? ¿A qué se refiere con hijos? Hijos no son hijos de padre e hijo de consanguinidad, sino los seguidores suyos, sus discípulos. ¿Por qué? Porque también habían supuestos exorcistas. Y digo supuestos porque hay un hecho en el libro de Hechos donde los exorcistas judíos, como vieron a los apóstoles echar demonios en nombre de Jesús, comenzaron a hacer lo mismo. En el nombre de Jesús expulsamos demonios. Y el demonio se le vuelve y le dice, creo que era Pedro, a Pedro lo conozco, pero a usted no sé quién es. Eran supuestos exorcistas. Entonces Jesús ahora les da un argumento que lo va a apuntillar, les va a derrumbar todavía más el argumento que estaban diciendo. Ya el argumento, es absurdo que ustedes digan eso, pero ahora les voy a preguntar, si ustedes dicen que yo lo he hecho por Satanás, entonces los de ustedes, ¿por quién lo van a echar? Ya no iban a poder decir que por Satanás. Los encerró. Porque si dicen que por Satanás, entonces, y ellos no son seguidores de Jesús, de Dios, perdón, de Yahvé. Pero si dicen que lo hacían por Dios, entonces tenían que admitir que Jesús lo hacía por el poder de Dios. Miren la sabiduría del Señor. Y eso nos enseña también, a veces nos hacen preguntas o algo y uno va respondiendo ahí, no hay que pensar antes de hablar. Hay que leer la palabra, hay que responder con sabiduría. Los cerró ahí, quedaron mudos. ¿Usted ve en la escritura que hay más argumento de ellos? Nada, quedaron mudos, no pudieron contestar nada más. Por eso, para hacer defensa del Evangelio, usted tiene que conocer la palabra. No son sus argumentos, son los argumentos de Jesús los que derriban todo argumento que se levanta en contra del Evangelio, hermanos. Usted tiene que estudiar. Y la pregunta que surge allí es, ¿cuánto conoce usted la palabra de Dios? ¿Cuánto se acerca? ¿Cuánto es prioritaria para usted? No podían responder nada, quedaron absolutamente callados. Y luego le dice, que ellos juzguen. ¿Saben cómo termina el 19? Entonces los de ustedes, ¿por qué no lo escuchan? Sus discípulos van a juzgar lo que ustedes acaban de decir. No hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Los cerró ahí.
Queridos hermanos, Jesús acaba de mostrarles que era absurdo lo que ellos habían afirmado. Lo que demostraba que decididamente ellos lo que habían hecho era haber tomado la decisión de rechazar al Mesías. Jesús les acaba de mostrar que ellos decididamente rechazaron al Mesías y su mensaje, a pesar de tanta evidencia. A pesar de tanta evidencia, esa fue su decisión. Rechazaron al Hijo de Dios que ellos mismos estaban esperando. Aún hoy los judíos lo esperan. No consideran que Jesús es el Mesías, lo siguen esperando. Y tan engañados están que hace unos pocos años, no sé, 3, 4 años, eso salió por las noticias y todo, que había llegado el Mesías. Uno de esos con crespitos allá, y eso lo levantaron, no, un hombre común y corriente. Qué engañados. Hermano, si usted es alguien que, escuchen esto por favor, con mucha seriedad, con mucha atención. Si ustedes, porque uno generalmente comienza a pensar, uy sí, y a venírsele a la cabeza la imagen de aquellos que han rechazado al Señor, con tanto argumento, pero si usted es alguien que decididamente rechaza a Jesús y su evangelio, si usted rechaza lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios, si usted, a pesar de las muchas manifestaciones de misericordia que Dios le ha regalado, aún usted lo rechaza y no obedece, porque es que casi siempre tenemos el tema de que rechazar es decir Dios no existe, pero aún dentro de la iglesia hay gente que rechaza a Jesús. En la iglesia hay ovejas y hay cabritos, y un día Jesús va a regresar a separar las ovejas de los cabritos. El trigo y la cizaña crecen en el mismo lote. Así es que es posible que usted sea uno de los que rechaza a Jesús. El no obedecer es rechazarlo. Querido, querida, si ese es su caso, tenga mucho cuidado. Esto que ellos dijeron no lo dice Lucas, pero en el Evangelio de Marcos, Jesús le dijo que eso era la blasfemia contra el Espíritu Santo, que era el pecado, escuchen bien, imperdonable. Pero ¿cómo así? Si el Señor perdona todos los pecados. Y en aquel paralelo, Jesús dice, del Hijo pueden decir lo que quieran que será perdonado, del Padre pueden decir lo que quieran que será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo jamás podrá ser perdonada. Vamos a darnos cuenta por qué. No es el haber hablado mal del... ¿Por qué era blasfemia? Porque él, nos vamos a dar cuenta, su poder venía de Dios, obviamente, y estaban diciendo que era por Satanás. Pero el tema no era haber dicho que era por Satanás. El tema era porque ellos decididamente tomaron su decisión, vale la redundancia, de negarse a creer que Él era Cristo. Entonces, quien se niega por voluntad creer en Cristo, ya no hay forma de perdonarlo. Porque Él no va a tener arrepentimiento. Si es su caso, que usted rechaza a Cristo, rechaza a Dios, tenga mucho cuidado, porque se está exponiendo a la ira del Dios Todopoderoso, que no solo mata el cuerpo, sino que puede enviar su alma al infierno. Escuchen lo que dice Romanos 1, del 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Era lo que estaban haciendo ellos. Absteniéndose de aceptar la verdad. Versículo 18 al 21 de Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela, se deja ver desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 19.
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, no hay excusa, hay mucha evidencia de que Dios existe. Y por ahí surgía la pregunta, bueno, pero si alguien nunca, por ejemplo, esa persona que está allá en la selva y nunca se le ha predicado a Jesús, cuando él levanta sus ojos y mira el sol, esa es la evidencia de que Dios existe, es lo que está diciendo. Y escuchen lo que continúa. Siendo entendidas todas estas evidencias por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y estos fariseos no tenían excusa para decir lo que acabaron de decir. No tenían excusa para poder aceptar que Jesús era el Mesías esperado. No tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Querido, si ese es su caso, de que hay rechazo a Cristo, tenga mucho cuidado, porque la ira de Dios, ¿por dónde empieza? Por abandonar a aquel que lo rechaza, dándole la espalda y dejando que su corazón cada vez se endurezca y entonces le sea imposible volverse al Señor, le sea imposible arrepentirse. Por eso Jesús dijo, lo que ustedes acaban de hacer no tiene perdón de Dios. No fue haber hablado mal del Espíritu Santo, fue que al decir que él estaba poseído por Satanás, estaban decididamente, con plena conciencia, negando la existencia. Entonces ahí ya no hay nada que hacer. Dios lo abandona en sus razonamientos, se endurece su corazón y ellos no van a poder volverse al Señor. Más claro lo dijo el apóstol Pablo en Hechos 28, 25 al 29, después que hizo una gran predicación, unos aceptaron el mensaje y otros lo rechazaron. Escuche lo que dijo de los que lo rechazaron. Con razón el Espíritu Santo habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo: ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no comprenderán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han tapado los oídos y se les han cerrado sus ojos. De lo contrario verán con... Ahora, lo que ahora va a decir es, si los dejo abrir los ojos van a creer. De lo contrario verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón, se arrepentirían y yo los sanaría. La justicia y la ira de Dios empieza por darle la espalda al que no cree, abandonarlo en sus pensamientos, sus razonamientos, se endurece su corazón y ahí no hay forma de que se regrese a Dios en arrepentimiento. Eso fue lo que pasó con estos hombres. Rechazar de manera consciente y decidida a Dios ocasiona su ira. Él le abandona y su corazón se endurece, no podrá entender el evangelio y no va a poder regresar a él. Su condena es asegurada, hermanos. Ahora, el Señor les ha corregido, les ha derrumbado su argumento absurdo, la blasfemia que han cometido, y a continuación ahora les va a decir, les voy a decir realmente qué es lo que pasó, qué es lo que ha pasado. Esta es la verdad. Les va a enseñar que Él no es un servidor, no es un siervo de Satanás, sino que Él es el Señor de un reino más poderoso, más grande que Satanás, que Jesús es el Señor soberano. Versículo 20. Ya les desbarajustó su argumento, ahora les ha mostrado el gran pecado que ellos han cometido, y ahora les dice en el versículo 20, pero
Les voy a mostrar realmente quién soy. Pero, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente, ese ciertamente es completamente es verdad. Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Observan que aquí habla de dos reinos? El reino de Satanás y ahora habla del reino de Dios se ha acercado. Aquí vemos un contraste entre lo que ellos argumentaron, que él estaba poseído por Satanás, en otras palabras, que Jesús hacía parte del reino de Satanás, y ahora el contraste con lo que realmente es Jesús. Un contraste en este sentido. Si por el dedo de Dios echo fuera demonios, eso significa que irrefutablemente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ciertamente el reino de Dios ha llegado. Si yo por el reino de Dios... Ahora, lo que Jesús está diciendo es, ya está comprobado que no fue por Satanás. Eso es imposible porque Satanás no se va a destruir a sí mismo. Ahora, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, lo que quiere decir es que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y ustedes lo han rechazado. Está delante de ustedes. ¿A qué se refiere con echar demonios con el dedo de Dios? La Biblia se explica a sí misma. No vamos a hacer aquí algunas espiritualidades, nada. Éxodo 8:19 es un evento que cuenta que Aarón, el hermano de Moisés, estaba haciendo milagros poderosos a través del Señor, cosa que los hechiceros del faraón no pudieron hacer. Y al no poderlo hacer, entonces le dijeron al faraón, este es el dedo de Dios, este tiene el poder de Dios. Entonces lo que Jesús está diciendo en otras palabras es, si por el poder de Dios estoy echando fuera demonios, lo que significa es que el reino de Dios ya está aquí en la tierra. ¿Donde quién mandaba? Satanás. Y cuando usted mira el paralelo en Mateo 12:28, Mateo 12:28 es el paralelo de lo mismo que estamos exponiendo hoy. Jesús dice lo siguiente: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino. Conclusión: Jesús le está diciendo, yo echo los demonios por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Aquí está la Trinidad presente. En este evento que acabo de hacer delante de sus ojos, la Trinidad está presente, el reino de Dios. Porque el Hijo ha expulsado los demonios por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Entendamos lo siguiente. Esto es una guerra de reinos. Es una guerra de reinos. El reino de Satanás aquí en la tierra, donde tiene cautiva a la humanidad bajo el yugo del pecado, ha sufrido una gran invasión. Por estos días se habla de una posible invasión. ¿Se han escuchado? De muchos barcos que se acercan. Satanás no la vio venir. El reino de Dios llegó a su reinito, el de la tierra. Es lo que Jesús está diciendo. El reino de Satanás aquí en la tierra ha sufrido una gran invasión de un reino superior. Un reino con gran poder, el reino de Dios en la persona de Jesucristo. Jesús lo que le está diciendo, ustedes dicen que pasó esto, pero lo que realmente ha ocurrido es que el reino de Dios se ha acercado a la tierra con todo el poder y la majestad que tiene. Y ustedes no lo aceptaron. Si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, lo que significa es que el reino de Dios está frente a ustedes. Y ahora les va a explicar con una parábola lo que sucedió. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba
y reparte el botín. Aquí Jesús, mediante la parábola, de una manera muy didáctica, les está demostrando lo que acaba de ocurrir. El hombre fuerte, ¿quién es? Satanás. Versículo 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Su reino está tranquilo, él es fuerte, no hay ninguno más grande que él aquí en la tierra. Él gobernaba a sus anchas y su posesión, que son quienes, toda la humanidad atrapada en el pecado y el yugo de Satanás, las tenía ahí. ¿Y él estaba qué? Tranquilo. Pero, ¿sí ve que es una sucesión de peros, de contrastes? Pero, versículo 22, cuando viene otro ¿qué? Más fuerte. ¿Quién es ese? Jesús, el que está delante de ellos en el poder del Espíritu de Dios el Padre. Pero cuando viene otro más fuerte que él, ¿qué sucede? Y le vence, ¿qué sucede? Le quita todas sus armas. Satanás está vencido, queridos. En que confiaba y reparte el botín. Querida iglesia, solo hay una manera de vencer a un hombre fuerte. Uno más fuerte. Uno más fuerte. Este es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que mediante el poder de Dios en el Espíritu Santo, ¿ven la Trinidad? Venció a Satanás. Venció a Satanás. Él está vencido. Entonces la pregunta es, ¿qué hacen aquellos hermanitos de la iglesia atando a Satanás y pisoteándolo? Eso es más fuerte que Jesús. Él ya está vencido. Lo único que Él puede hacer, y nos lo deja ver las Escrituras, es lanzarnos dardos contra la fe, Efesios 6. Él no puede hacer nada. Ellos dijeron que Jesús era un vasallo de Satanás, ¿sí o no? Pero realmente Satanás es un vasallo de Jesús. ¿Acaso no dijo a los apóstoles, Satanás ha pedido permiso para zarandearos? Él está vencido. Miren la teología chueca que a veces entendemos o nos enseñan y por no conocer las Escrituras y por no interpretarlas correctamente. Hermanos, ¿qué hacemos? Satanás está vencido. Uno más fuerte vino y se metió en su propio reino y le quitó sus armas. Y no solo le quitó sus armas, lo despojó de sus cosas. Se tomó el botín. ¿Qué quiere decir? El botín eran todos los cautivos por Satanás. Ahí estaba usted y estaba yo. Éramos parte del reino de Satanás, pero vino uno más grande. Satanás está vencido, hermanos. Jesús lo venció en la cruz. Colosenses 2, 13 al 15, esto dice el apóstol Pablo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Allí fue la victoria de Cristo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Querida iglesia, fue mediante la cruz que Jesús venció a Satanás. Y como en la guerra el vencedor tenía derecho al botín, cuando un rey venía y le ganaba la guerra a otro rey, todas las pertenencias las dejaba para él. Y la mayor pertenencia de Satanás
Éramos todos los que nos tenía cautivos por el pecado. Como en la guerra el vencedor tenía derecho al botín, Jesús se tomó el botín y le dio libertad a los cautivos del reino de las tinieblas y los trajo al reino de su luz admirable. Colosenses 1:13. Nuestro Dios es poderosísimo, hermanos. ¿Qué hacemos temiéndole a Satanás todavía? Ahí estaba usted incluido, ahí está usted que es creyente, era parte del reino de Satanás. Jesús lo venció y ahora usted hace parte del botín de Cristo, hermanos. Usted ha pasado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado por la obra de Cristo en la cruz. Que para la humanidad fue como si Él hubiera perdido. Pero realmente lo que Él hizo fue ganar una victoria más grande. Victoria celestial. Ahí está usted incluido. Usted pertenecía al reino de Satanás, pero ahora usted tiene libertad. Él no es su Señor. Satanás ya no se puede enseñorear de usted. Usted es libre del pecado con el cual Él le tenía cautivo. Cuando Jesús resucitó, venció la muerte y con esto le garantizó a usted que la vida eterna en Cristo Jesús. Y además de eso, para garantizar su salvación, le selló con el Espíritu Santo como pertenencia al reino de Dios. Y además de eso, el Espíritu Santo vive en el creyente para garantizarle que lo sostendrá sin mancha hasta su regreso, hasta el regreso de Cristo Jesús. ¿No es maravilloso? Eso nos tiene que dar confianza, fe en el Señor. Querido hermano, como dijo Pablo, por gracia. Porque en esto no intervinimos nosotros. Por gracia somos salvos. Por gracia usted salva, por gracia usted es salvo. Aunque Satanás sigue manejando los hilos del mundo, eso es temporal. Es porque Dios se lo ha permitido. Pero este es el fin de Satanás. Así como nosotros tenemos salvación garantizada, pero aún no es concretada hasta cuando venga nuestro Señor Jesucristo, Satanás tiene condena, ya está vencido, pero este será su fin definitivo. Apocalipsis 20:10, la revelación que Jesús le da a Juan sobre los últimos tiempos, el final del tiempo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás está vencido. Él es el vasallo de Dios. No puede hacer nada más de lo que Dios le permita. ¿No fue lo que pasó con Job? ¿Lo recuerdan? Queridos hermanos, cierro con esto. Con lo mismo que Jesús cerró ahí en el versículo 23. El que no está conmigo está contra mí. Casi diciéndoles, aquí hay dos reinos. Hay un reinito ahí que vine y vencí en la cruz porque soy más fuerte que Satanás. Hay dos tipos de personas, están los que se admiran de las maravillas que hizo Jesús, están los que quieren más señales, yo no sé usted si es uno de ellos y todavía no está convencido. Y hay unos que lo acusan de hacerlo por los demonios, pero les acabo de demostrar que soy Dios en la tierra, que ha vencido a Satanás. Casi que está diciendo, o usted está conmigo o está con él. Defínase. Con él no hay aguas tibias, hermanos. ¿Usted a qué reino pertenece? Por ahí empezamos la prédica, ¿no? ¿A qué reino pertenece, hermano? Con el Señor Jesús no se puede ser neutral. ¿Acaso no dice, a los tibios los vomitaré? Vómito es algo repulsivo, algo que toca expulsarlo. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge, desparrama.
Solo hay dos reinos, el de Satanás formado por aquellos que decididamente rechazan a Jesús y sus enseñanzas, aunque vengan a la iglesia. Y está el reino de Dios, que son los que han creído en el Evangelio, se han arrepentido y han y han sido salvos mediante Jesucristo. ¿Está con Cristo o no está con Él? No, yo estoy con el Señor. ¿Y por qué no le obedece? No, yo estoy con Cristo. ¿Y por qué obedece unas cosas y otras no? Queridos hermanos, no hay forma de ser neutral. O se es de Cristo o no se es. El que no está conmigo está contra mí. Cada uno de ustedes juzgue de qué lado se encuentra. Si no hay obediencia, está en contra de Jesús. Y hoy es el día de venir a Cristo, reconociendo que es pecador y que necesita a un Salvador, a Cristo. Pida perdón, reconózcalo como su Señor y pídale que lo salve. Cuando venga el Señor ya no hay chance. Ah, pero es que Él demora. Él mismo dijo, nadie sabe el día ni la hora. Pero quizás esta tarde o mañana ya sea tarde para usted tomar la decisión de venir a Cristo, hermanos. Pídale que le salve. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No es la religión la que salva. No es el estudio meticuloso de las Escrituras la que salva, aunque hay que hacerlo. Es por su fe puesta en Cristo Jesús. No hay otro camino para llegar al Padre sino a través de Cristo, quien venció a Satanás en la cruz, hermano. Entonces, si usted reconoce que realmente Cristo no ha sido su Señor hasta ahora, es el momento que lo haga. Pero ahora le hablo a usted que es verdaderamente cristiano. Querido y querida, ante los ataques de Satanás, recuerde que él ya está vencido. ¿Cómo empezó esta historia? Con un endemoniado, ¿verdad? Un endemoniado es una persona que es molestada, es una persona que sufre, es una persona que tiene muchos tormentos. Y como cristianos seguimos sufriendo. Pero no se ponga a pelear con Satanás. Ya el más fuerte lo venció. ¿Qué dice la Escritura en Efesios 6? Que ante los ataques, porque la guerra no es contra sangre y carne, contra otros seres humanos. Satanás sigue aquí rasguñando, pero no nos puede hacer más nada. Fortalezcase en el Señor. Y entonces habla de la armadura de Dios, que, ojo, eso no es literal. Póngase el casco, póngase las botas. Mano, la fe, el escudo de la palabra. No le tema a Satanás, él está vencido. Recuerde que usted es hija de Dios, hijo de Dios, y que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Lo dijo 1 de Juan 4:4. Meditemos.